Hola de nuevo a un nuevo vídeo de Hablando de Homeopatía. Hola José Ignacio. Hola, Guillermo. Pues nada, aquí estamos, vamos a hablar de homeopatía y vamos a compartir y a reflexionar, ¿verdad?, con todos vosotros sobre algo que es muy curioso, ¿verdad? Qué curiosa es, qué curiosa es la mente humana, ¿verdad? Cómo una misma cosa puede significar cosas tan diferentes para distintas personas, ¿no? Hablábamos antes, ¿no? Pues una obra de arte, por ejemplo, ¿no? Que para una persona puede significar la pura belleza que le conmueve, y para otra persona esa obra de arte puede significar una buena inversión económica, pues para asegurar sus ahorros. La misma cosa, cosas tan distintas, ¿no? Y evidentemente la homeopatía, algo tan inmenso. ¿Cuántas cosas puede significar, verdad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de homeopatía? Claro, fíjate, esto me lleva a que yo muchas veces en la consulta les explico a los pacientes, las radiografías no hablan, las radiografías se interpretan, de la misma manera que usted interpreta un cuadro. Es bonita la idea esa, ¿eh? Además es real. Claro. Y además te hace ver que esa impresión de que las pruebas son blanco o negro son falsas y que la medicina sigue siendo un campo minado de incertidumbres, Claro. que es lo que además le hace apasionante. Porque si todo fuera blanco o negro sería Claro. muy aburrido, ¿no? Claro, es que la naturaleza humana no es blanca o negra. No, la naturaleza humana es multicolor. Claro, sí, sí. Como la homeopatía. Claro, y para ti, cuando hablamos de homeopatía, ¿de qué hablamos? Lo primero que me viene a la cabeza es una palabra, ¿no? Una palabra compuesta a su vez por dos palabras, homeos, patos, que significa similar padecimiento. Y ese es el punto de partida que puede llevarnos a ideas como, caramba, ¿no? Una vacuna, ¿no? Aquello que mata puede curar. Sí. Como decía Paracelso, Sí. entre el veneno y el medicamento está la dosis, ¿no? Sí. Pues eso tiene es una gran idea relacionada con la homeopatía, ¿no? Y que además tiene que ver con la medicina. Los medicamentos convencionales funcionan también en ese paradigma homeopático. La digital, que es un medicamento que usamos para el corazón, según cómo la tomemos, puede alterar el funcionamiento cardíaco. Eso es algo natural en la farmacología convencional. Totalmente. De hecho, yo me acuerdo que siendo R1 prescribí digoxina, me equivoqué de dosis e inmediatamente tuve que rectificar pensando en que el paciente se podía intoxicar, ¿no? Que algo que realmente te puede curar y puede hacer que tu corazón funcione mejor, también te puede dañar de forma importante. Sí, y fíjate también, por ejemplo, ¿no? Lo que a otro nivel, ¿no?, puede significar la homeopatía, pues para un padre, ¿no? Pues para un padre, una madre de familia, pues la homeopatía son esas bolitas que le da a su chiquitín con toda tranquilidad y con toda seguridad, pues cada vez que tiene pues una fiebre, unos mocos. O qué significa, por ejemplo, la homeopatía pues para un farmacéutico, ¿no? Ahora que estamos en este momento en el que por fin los medicamentos homeopáticos tienen un número de registro y ya están absolutamente normalizados aquí en este país como estaban en el resto de Europa, pues para un farmacéutico la homeopatía pues es ese medicamento que vende en la farmacia junto con el resto de los medicamentos que están a disposición de los médicos que prescribimos, de los pacientes pero que además son medicamentos pues con esos grandes resultados, con esa confianza que te da la seguridad, ¿no? ¿Qué distintos lugares puede ocupar la homeopatía para las personas, ¿no? Claro, dependiendo de quién seamos, ¿no? Desde un punto de vista académico podemos decir la homeopatía es un método terapéutico, ¿no? Claro. Desarrollado desde Hipócrates y consolidado con la investigación desde un punto de vista clásica, convencional, Claude Bernardiana, por decirlo, que hizo Hahnemann a finales del 18 y principios del 19, ¿no? Es una forma de explicar lo que es, ¿no? Claro. Pero también se puede explicar desde otros puntos de vista, como si dijéramos, para la persona que va a recibirlo, a lo mejor puede decir, es algo que me ayuda a prevenir las enfermedades. O algo que ha demostrado que la mayor parte de los problemas de salud que tengo yo, o como decías antes, mis hijos, resuelve, ¿no? Claro. Y que además me permite ser autónomo, porque muchas de las cosas que aparecen como problemas de salud en casa,
como antiguamente hacía mi abuela o mi bisabuela, yo no tenía que ir al médico, porque tenía recursos internos. Claro. Mi conocimiento, mi sentido común y el uso de medicamentos eficaces y seguros me posibilita esto, ¿no? Ser autónomo. Claro. Eso para mí es uno de los valores más importantes de la homeopatía, ¿no? Porque en este tiempo en el que cada vez parece que es más difícil la relación entre el médico y el paciente, en el que cada vez parece que manejar medicamentos es algo peligrosísimo, ¿no? Esta cosa de que no nos automediquemos nunca. O sea, estamos haciendo que los pacientes y que las personas perdamos el contacto con la responsabilidad de nuestra salud y saber manejar, digamos, pautas tradicionales, métodos caseros de toda la vida y además tener medicamentos como los medicamentos homeopáticos seguros, que a tu niño con fiebre le puedes poner unos pañitos frescos en el pie, en los piececitos y un pañito en la frente, pero es que además le puedes acompañar con un medicamento que sabes que no va a tener nunca ningún problema, que es absolutamente seguro, que no tienes que tener miedo de me voy a pasar en la dosis porque el rango de seguridad en el sentido del medicamento homeopático es maravilloso. Entonces, claro, la homeopatía en el empoderamiento, esa palabra que ahora está tan de moda, de las personas en relación a su salud, pues puede ser muy importante. Nos gusta poco, claro. Porque hay palabras en castellano que seguramente lo podrían definir mejor, ¿no? Pero efectivamente, yo de hecho esa fea palabra anglosajona la traduzco por lo siguiente y le digo a los pacientes, mira, puedo hacer dos cosas, enseñarte a pescar o darte peces. Hay gente que prefiere peces y por eso toman antidepresivos todos los días y toda la vida, ¿no? Y hay gente que prefiere aprender a pescar. Claro. La homeopatía es una herramienta excelente desde el punto de vista terapéutico para que mucha gente aprenda a pescar y a resolverse sus propios problemas, ¿no? Y además te das cuenta de que cuando realmente el paciente dice no, quiero aprender a pescar, ese paciente efectivamente tiene autonomía y tiene capacidad de resolver los problemas de salud suyos y de su familia mucho mayor, ¿no? Eso es un aspecto muy interesante. También podríamos sacar otros aspectos, que es la homeopatía para nosotros, ¿no? Para mí, más que eso, un conocimiento técnico o un método terapéutico, ha sido fundamentalmente un camino y un proceso que me ha ayudado a comprender mucho mejor la salud, la enfermedad y la relación con los pacientes, ¿no? Y las posibilidades innatas de cada uno para mejorar y curarse y la amplitud de miras que tiene que tener un terapeuta para buscar dentro de las posibilidades que nos ofrece la vida y la naturaleza lo mejor. Claro, yo estaba pensando en eso, ¿no? Para mí la homeopatía ha sido la plasmación en lo real, en mi consulta, en mi práctica de la medicina biopsicosocial. Es decir, de entender que la salud de una persona depende de quién es en toda su amplitud, de su cuerpo físico, su genética, su constitución, pero también su mundo emocional, también su mundo mental, también evidentemente sus relaciones sociales, laborales, cómo es la vida, cómo es el contexto en el que vive. Y además, para mí hay una cosa que es muy bonita, ya que hablabas de las palabras anglosajonas, yo creo que el español, el castellano, tiene una riqueza maravillosa y tiene esa duplicidad del ser y el estar. La homeopatía te enseña a entender que las personas podemos estar en un momento determinado de una manera determinada, sufriendo un problema, teniendo una dolencia, pero además de estar, nosotros somos personas con nuestras características particulares y la homeopatía te enseña a ver eso, ¿no? A ver quién es esa persona y dónde está. Y claro, eso solo en sí es muy bonito, pero claro, luego es que además a partir de ahí te lleva a una terapéutica, te lleva a entender quién es la persona, entender cómo está sufriendo y a partir de ahí qué tratamiento darle. Que muchas veces van a ser medicamentos homeopáticos, pero que no tiene por qué ser exclusivamente medicamentos homeopáticos. Nosotros somos médicos y la homeopatía lo que hace es abrirnos a todas las posibilidades desde la comprensión profunda en la medida que somos capaces del sufrimiento. Y a veces, evidentemente, daremos medicamentos homeopáticos, pero aconsejaremos un cambio en la dieta y podemos prescribirle unos antibióticos en ese momento en el que está.
Por supuesto. De hecho, a mí cuando me preguntan ¿qué es para ti lo más importante de la homeopatía? Y yo digo, el método. Claro. Porque es el método que realmente Claro. te permite hacer efectivamente el salto al biopsicosocial, pasar de la medicina biológica completamente encorsetada y artificial a la medicina biográfica, que es la medicina de verdad. La medicina de Hipócrates, la medicina de Marañón, la medicina de Osler, es decir, la medicina que hay que hacer de verdad, que es estar para, por y con el enfermo. Claro. Esa frase tuya, que yo la tengo grabada a fuego, de la consulta es una reunión de expertos, ¿no? A nosotros se nos supone experiencia en la medicina, pero el que más sabe de su dolencia es el paciente. Es el paciente, Y, sí, y sin duda. él nos lo va a contar todo. Claro. Y nosotros tenemos en el método un montón de información que podemos saber interpretar, porque lo hemos estudiado y lo hemos aprendido. Y eso es lo que nos da la homeopatía, ¿no? Capacidad de comprensión, de entender y de ser mejor terapeuta. ¿De cuántas cosas podemos hablar cuando hablamos de homeopatía? Pues amigos, todo eso y mucho más es la homeopatía. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de homeopatía? De la vida. De la vida.